Hola, soy Adriana Cinta. Hoy vamos a hablar de la Santa Misa y los beneficios para las almas de purgatorio, sobre una experiencia y una visión que tuve yo en la Santa Misa con mi abuelita materna después de comulgar, sobre algunos relatos que hablan del beneficio de la misa por las almas del purgatorio, sobre algunos comentarios que hizo María Sima sobre el bien que hace la misa a las almas del purgatorio. Lo que más ayuda a las almas del purgatorio es la Santa Misa. Normalmente muchas almas necesitan para salir del purgatorio a veces una misa, a veces 50, 100 misas, a veces 200. Lo importante aquí es que, imagínate, si nosotros a nuestros difuntos nada más les decimos una misa cada vez que cumplen años, entonces a veces se pueden tardar 30 años, 40 años, 50 años en el purgatorio porque necesitaban 50 misas. Y realmente nosotros a veces no decimos misas por nuestros difuntos, simplemente cada año. Aquí en el canal tenemos un programa que se llama Sueños con Difuntos. Mi hermana en una ocasión soñó a mi papá, difunto, que estaba en un caballo a la deriva, que el caballo iba y cabalgaba, pero como descarriado, como a la deriva, perdido. Entonces se lo dijo a mi mamá, y mi mamá le mandó decir 30 misas a mi papá, o sea, las misas gregorianas, y ya no lo volvió a soñar mi hermana. Si está en tus posibilidades decir una misa mensual o una misa cada semana, puedes decir por los difuntos de la familia Gómez Pérez, así, o puedes decir por Juan Pérez, ¿no? O sea, pero trata de que sea una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, porque las almas necesitan muchas misas para salir. Y hoy vamos a recomendarles también misas a perpetuidad, a hablar de algunas misas gregorianas, para que podamos nosotros mandarlas decir por nuestros difuntos. Yo llevo varios años rezando por los difuntos de mi familia, aproximadamente hace unos 15 años o 20 años, y desde niña siempre rezaba por las almas de purgatorio. Un tiempo estuve diario ganando una indulgencia plenaria por mis familiares difuntos, diario, durante unos 6 o 7 meses. Aquí abajo les dejamos el link del programa de cómo ganar indulgencias y el de los sueños de difuntos. Después un día estaba yo en la misa, escuché la misa, comulgué y me hinqué frente al sagrario y tuve una visión de mi abuelita materna, que se llama Berta, que es la que me habló de las almas del purgatorio cuando era niña. Y entonces, pues cuando yo la vi, dije, bueno, yo ofrezco mi comunión por mi abuelita materna. Entonces ella me dijo, ayúdame a salir del purgatorio. Yo iba a hacer una oración especial por mis difuntos, un Jericó por mis antepasados, por mis difuntos. Y entonces me dijo, méteme en el Jericó, ayúdame. Y entonces ella me dijo sus pecados, y yo los apunté en una libretita, que eran como unos 20, y me dijo, ayuda también a mi hermano. Y también me dictó los pecados, que también era como unos 25, 30, y en realidad eran pecados veniales y capitales. Entonces, pues aquí en la tierra es más sencillo, o sea, que reparemos nosotros nuestros pecados, o también podemos reparar los pecados de almas de purgatorio. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de los pecados que mi abuelita me dijo fue el de soberbia. Entonces, yo puedo decir, Señor, ofrezco la misa que voy a escuchar, la comunión y la limosna de hoy, en reparación del pecado de soberbia de mi abuelita. Ofrezco mi rosario de hoy, en reparación del pecado de soberbia de mi abuelita. Ofrezco todo lo que voy a hacer el día de hoy, en reparación del pecado de soberbia de mi abuelita y de mis pecados personales míos y de mis antepasados. O puedo, por decir algo, ofrezco el que me voy a acostar tarde trabajando en reparación de los pecados de mi abuelita y de mis pecados. Y pues bueno, yo en lo personal
diario voy a misa y comulgo. Digo, yo ofrezco esta misa, la comunión y la limosna en reparación de los pecados míos y de mis antepasados y por las almas de purgatorio. O digo, ofrezco la misa por las almas de purgatorio de México y del mundo, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Eso es todos los días. Porque esto, hermanos, es de muchos años, esto es de por vida. O sea, no hay que hacer a nadie santo, hay que rezar de por vida por nuestros familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, y ellos a su vez van a estar siempre rezando e intercediendo por nosotros. La Santa Misa proporciona un gran alivio a las almas del purgatorio. Una Santa Misa bastaría para sacar todas las almas del purgatorio y abrirles las puertas del cielo. La misa es útil a las almas de los fieles difuntos, no solamente como sacrificio satisfactorio, ofreciendo a Dios a la satisfacción de ellas, que deben cumplir por medio de sus tormentos, sino también como impetratorio, alcanzándoles la remisión de sus penas. Tal es la práctica de la Santa Iglesia, que no se limita a ofrecer el sacrificio por los difuntos, sino que además ruega por su libertad. Las almas están inmersas en un fuego abrasador. San Gregorio no cede en la actividad al fuego del infierno, que como instrumento de la divina justicia es tan vivo, que causa tormentos insufribles y más violentos que todos los que han sufrido los mártires y cuanto el humano entendimiento puede concebir. Pero lo que más las aflige a las almas es la pena de daño, porque enseña el doctor angélico, privadas de ver a Dios, no pueden contener la ardiente impaciencia que experimentan de unirse a su soberano bien, del que se ven constantemente rechazadas. ¿Cómo es posible, pues, que veas a la luz de la fe tantas pobres almas, quizá la de tus padres, tus familiares, tus parientes y amigos más cercanos, abrazarse vivas en un estanque de fuego, y rehuses imponerte la pequeña molestia de oír con devoción una misa para su alivio? ¿Qué corazón es el tuyo? ¿Quién podrá dudar de la Santa Misa que alivia a estos pobres cautivos? Para convencerte, basta que prestes con fe a la autoridad de San Jerónimo, que dice que cuando se celebra la misa por un alma del purgatorio, aquel fuego tan abrasador suspende su acción y el alma cesa de sufrir todo el tiempo que dura la celebración del santo sacrificio de la misa. El mismo Santo Doctor afirma que por cada misa que se dice, muchas almas salen del purgatorio y vuelan al cielo. Dice: la caridad que tengas con los difuntos será una gracia eterna en favor tuyo. San Pedro Damiano perdió a sus padres en la niñez y quedó en poder de uno de sus hermanos, que lo trató de la manera más cruel. El niño estaba descalzo y cubierto de harapos. Un día encontró una moneda de plata. ¿Cuál sería su alegría creyendo tener un tesoro? ¿A qué lo destinaría? Tenía una gran miseria, por lo cual tenía varios proyectos. Pero después de haber reflexionado bien, se decidió a llevar la moneda a un sacerdote para que ofreciese el sacrificio de la misa para las almas del purgatorio. Cosa admirable. Desde este momento, la fortuna cambió completamente a su favor. Otro de sus hermanos de mejor corazón lo recogió, tratándolo con toda la ternura de un padre. Lo vistió decentemente y lo dedicó al estudio. Y así llegó a ser un personaje célebre y un gran santo. Llegó a ser cardenal. Elevado de púrpura, fue el ornamento y una de las más firmes columnas de la iglesia.
Ve pues como una sola misa que hizo celebrar a costa de una ligera privación fue para él el principio de grandes beneficios. Es bueno celebrar misas por los difuntos, porque estas almas son tan agradecidas a sus bienhechores que estando en el cielo se constituyen ahí sus abogados y no cesan de interceder por ellos hasta verlos en posesión de la gloria. En prueba de ello, vamos a platicar de lo que le sucedió a una mujer perversa que vivía en Roma. Ella se había olvidado enteramente del negocio de su salvación. Solamente se dedicaba a satisfacer sus pasiones y le servía de auxiliar al demonio para corromper a la juventud. En medio de sus desórdenes, practicaba una buena obra, y era la de mandar celebrar en ciertos días la Santa Misa por el eterno descanso de las almas de purgatorio. El efecto de las oraciones de estas almas santas, como se cree piadosamente, se sintió un día, porque aquella mujer, sorprendida por un dolor de sus pecados tan amargo que de repente le llegó, se fue inmediatamente a buscar a un sacerdote para hacer su confesión general. Al poco tiempo murió con las mejores disposiciones y dando señales de esta gracia. Y esto fue gracias a las misas que mandaba decir por las almas de purgatorio. Hermanos, despertemos. Es momento de oír, escuchar misas en favor de las almas de purgatorio con gran devoción y también mandar decir misas. Puedes decir misas en tu parroquia o cuando vayas a misa, puedes decir: yo ofrezco esta misa que voy a escuchar por las almas del purgatorio, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio, y en reparación de mis pecados personales míos y de mis antepasados. Si vas a dar una limosna, si vas a comulgar, puedes decir: Señor, yo ofrezco mi misa, mi comunión, mi limosna de hoy, en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio, mis familiares, parientes y conocidos que están en el purgatorio. Y así todo lo que hagas lo puedes ofrecer. También puedes mandar decir misas por las almas del purgatorio en tu parroquia, o misas a perpetuidad y gregorianas. Te damos los datos de algunas misas a perpetuidad que hay aquí en la Ciudad de México, y también algunas las puedes decir desde el extranjero. Existen misas a perpetuidad, que es una misa dicha siempre, y en cuanto a las misas a perpetuidad, las puedes decir en la iglesia de San Hipólito con los sacerdotes claretianos en el 55 10 47 96. También existen unas misas a perpetuidad en las oficinas de Tierra Santa, que es el teléfono 55 21 39 04. Con los sacerdotes comunianos las puedes decir en el 55 92 38 33. Con estos sacerdotes comunianos también las puedes decir desde el extranjero, ya sea llamándoles o escribiéndoles un correo en combomis@prodigy.net.mx. combomis@prodigy.net.mx. Todos son en la Ciudad de México, pero los que sí se pueden decir desde el extranjero o desde fuera de México, de la Ciudad de México, son los sacerdotes comunianos. En el 55 92 38 33 o en el correo que les di. También en la Catedral de la Ciudad de México existen misas gregorianas, que son 30 misas seguidas y tú das el nombre del difunto. O puedes decir los difuntos de la familia fulana de tal. O también puedes decir misas por las almas del purgatorio. Y en la catedral cuestan 200 pesos y ya nada más vas y las mandas decir en la Catedral de la Ciudad de México. Pueden ir en auto o pueden ir en el metro Zócalo y ahí bajarse y ahí ya las mandan decir. Son 30 misas por 200 pesos. Ha habido muchos testimonios de almas de purgatorio que necesitan
50 misas para salir del purgatorio, 80 misas para salir del purgatorio, 100 misas. Y si las puedes ir diciendo en tu parroquia cada fin de semana, una al mes, aunque sea, no sé, o las mandas a decir a perpetuidad o gregorianas. Pero miren, es importante no hacer a nadie santo, ni pensar que ya nuestros familiares todos están en el cielo, porque la mayoría de las almas necesitan bastantes misas para llegar al cielo. El apóstol Santiago nos asegura que el Señor juzgará sin misericordia y con todo el rigor de la justicia a los que no han sido misericordiosos con sus prójimos, vivos y muertos. Él permitirá que sus herederos les paguen en la misma moneda, es decir, que no se cumplan sus últimas disposiciones, que no se celebren por sus almas las misas que hubiesen fundado. Y en el caso de que se celebren, Dios nuestro Señor, en lugar de tomarles en cuenta, aplicará su fruto a otras almas necesitadas que durante su vida hubiesen tenido compasión de los fieles difuntos. En una ocasión, se apareció un religioso después de muerto a uno de sus compañeros y le manifestó los agudísimos dolores que sufría en el purgatorio por haber descuidado la oración en favor de los otros religiosos difuntos, y añadió que hasta entonces ningún socorro había recibido, ni de las buenas obras practicadas, ni de las misas que se le habían celebrado para su alivio, porque Dios, en justo castigo de su negligencia, había aplicado su mérito a otras almas que durante su vida habían sido muy devotas de las almas del purgatorio. Es muy importante que escuchemos misas o mandemos decir misas por las almas del purgatorio, con tanta frecuencia como nuestras ocupaciones y nuestro estado nos lo permitan. Te lo suplico, no solamente por el interés de las almas de los difuntos, sino también por el tuyo, y esto por dos razones. Primero, a fin de que alcances la gracia de una buena y santa muerte, pues opinan constantemente los teólogos que no hay medio tan eficaz como la Santa Misa para corregir este dichoso término. Nuestro Señor le reveló a Santa Matilde que aquel que tuviese la piadosa costumbre de asistir devotamente a la Santa Misa sería consolado en el instante de la muerte con la presencia de los ángeles y santos, sus abogados que le protegerían contra la acechanza del infierno. ¡Ay! ¡Qué dulce será tu muerte si durante la vida has oído misa con devoción y con la mayor frecuencia posible! La segunda razón es asistir al santo sacrificio. Es la seguridad de salir más pronto del purgatorio y volar a la patria celestial. Nada hay en el mundo como las indulgencias y la Santa Misa para alcanzar el precioso favor, la gracia especial de ir derecho al cielo sin pasar por el purgatorio, o al menos sin estar mucho tiempo en medio de sus abrasadoras llamas. En cuanto a las indulgencias, los sumos pontífices las concedieron prodigiosamente a los que asistían con devoción a la Santa Misa. En cuanto a la eficacia del divino sacrificio de la misa para apresurar la libertad de las almas de purgatorio, creemos haberla demostrado. El venerable Juan de Ávila hallábase en los últimos instantes de su vida. Este gran siervo de Dios, que fue en su tiempo el oráculo de la España, y preguntando qué era lo que más ocupaba su corazón y qué clase de bien sobre todo deseaba se le proporcionase después de su muerte, dijo: misas. Respondió el venerable moribundo: misas, misas, misas.
beatificado en 1894 por el Papa Pío XII, lo proclamó el 6 de julio de 1946 patrono principal del clero secular español. Sin embargo, si me lo permites, te daré con este motivo y de muy buena gana un consejo que creo importantísimo, y es que durante tu vida y sin confiar en tus herederos, tengas cuidado de hacer que se celebren aquellas misas que desearías que se celebrasen después de tu muerte. Y tanto más cuanto que San Anselmo nos enseña que una sola misa, oída o celebrada por las necesidades de nuestra alma mientras vivimos, nos será más provechosa que 1000 misas celebradas después de nuestra muerte. Es importante hacernos misas o mandar decir misas por nosotros mientras vivimos. Y también ayudar a las almas del purgatorio. Podemos mandar celebrar misas por las almas del purgatorio o escuchar misas con mucha devoción ofrecidas por las almas del purgatorio. Los que deseen un bien a sí mismo mientras viven, mándense decir misas. Renueva además el saludable propósito de oír la Santa Misa con la mayor frecuencia y devoción posible, a cuyo fin te podrá servir con mucha utilidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1055, se nos habla de que en virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda a los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico, o sea, la misa. María Sima, que es una mística austriaca que le hablaban las almas del purgatorio, decía que deberíamos decir misas el día de los cumpleaños de los difuntos, el día de su santo, en el aniversario de su muerte, también cuando pensábamos mucho en ellos. Ofrecerles una misa es el mayor regalo que podemos darle a los difuntos. También nos decía que las almas del purgatorio le dijeron a María Sima que todos los días deberíamos ir a misa. La Santa Misa es el lugar donde se unen en forma perfecta la presencia de Jesús en el alma, la palabra para el alma y el pan y el vino para el cuerpo. La misa es la forma más poderosa que tenemos de alcanzar a Dios. Es la oración más poderosa que nos ha dado Dios. Su amor por nosotros, todo su sacrificio por nosotros, se hace vivo a través de la misa. Una señora se le apareció a María Sima y le dijo: vaya y dígales a mis hijos que necesito 75 misas para salir del purgatorio. Estoy en el purgatorio porque no les enseñé a mis hijos el valor de la misa diaria. María Sima le llamó a los hijos y ellos dijeron que las iban a mandar celebrar. Pero ella les dijo que tenían que asistir todos sus hijos juntos diario a la misa por su madre. Y ellos lo hicieron. Y les ayudó a su conversión, ya que después continuaron acudiendo regularmente a la Santa Misa. También María Sima decía que en los pueblos donde se celebran muchas misas por las almas del purgatorio o se hace mucha oración por las almas del purgatorio, se acercan muchas almas a esos lugares. Lo mejor para ayudar a las almas es que se mande decir una misa por el difunto. En la misa, lo mejor es asistir a esa misa que se mandó decir por el difunto. Hablando de otros relatos, había una chica que iba a 2 misas los domingos para ofrecerlas por las almas. El párroco le dijo que la segunda no era válida. Ella dejó de ir a las 2 misas y cuando el párroco murió,
se le apareció y le dijo que no saldría del purgatorio hasta que ella fuera a las misas, que dejó de ir por el mal consejo que él le había dado. La Virgen le dijo al sacerdote Esteban Gobi, del movimiento sacerdotal mariano, que en la misa está Jesús rodeado de ángeles, santos y almas de purgatorio. Esto se lo dijo el 31 de marzo de 1988. Hubo un caso en Francia de un minero que quedó sepultado por un desprendimiento de tierra en una mina. Después de 8 días, lo dieron por muerto. Su esposa le mandó decir una misa cada 8 días durante un año, y solo una semana se olvidó de decir esa misa. Al año lo encontraron con vida un grupo de mineros y le preguntaron cómo podía haber sobrevivido. Él dijo: un joven resplandeciente venía y me llevaba pan y agua, y se aparecía cada semana. Solo en una semana no se apareció y no le trajo los socorros, que fue cuando su esposa se le olvidó decir la misa. Y entonces todos reconocieron que ese joven que acudía a ayudar al minero era su ángel de la guarda. En la vida del beato Enrique Suso, 1296-1365, cuando estudiaba en Colonia, Alemania, se hizo amigo de un religioso dominico y ambos hicieron la promesa que el primero que muriera debería, el que quedara vivo, mandar decir 2 misas cada semana por el otro que había fallecido durante un año. El primero que murió fue el religioso dominico, y el beato Enrique Suso rezó mucho por el religioso dominico, pero no cumplió la promesa de decir 2 misas cada semana por un año. Se le apareció su amigo difunto y le dijo que no bastaban las oraciones que hacía, que necesitaba las misas. Se las mandó decir y se le apareció para darle las gracias. En 1917, en París, una mujer que trabajaba de doméstica en una casa tenía la costumbre de mandar decir una misa mensual por las almas del purgatorio. Perdió su trabajo a causa de una enfermedad y al salir del hospital dudó si mandaba o no decir la misa mensual por falta de dinero. Pero aún así la mandó decir. Al salir de la iglesia se encontró un joven alto y le dijo: si buscas trabajo, vaya a esta dirección y encontrará trabajo. Fue a esa dirección y al entrar a la casa vio la foto del joven y dijo: ese joven fue el que me dijo que viniera por el trabajo. Y entonces la dueña de la casa, que era la mamá del joven, le dijo: es mi hijo, Enrique, que murió hace 2 años. La misa abarca a todas las personas de todos los tiempos y lugares. En las misas estamos unidos a Jesús, a los santos, a los ángeles y a las almas del purgatorio. Una religiosa contemplativa ayudaba en una casa a una señora anciana por la noche. La anciana vivía con su hija, que tenía niños. También había un joven enfermo de cáncer que se llamaba Javier, que murió. Diario rezaban el rosario por él y platicaban que el difunto era muy bueno, que iba diario a misa y comulgaba. Se escuchaban ruidos en la casa diario. El difunto se le apareció a uno de los niños y le dijo que su hermana había prometido celebrar una misa con los jesuitas, que le había pedido antes de morir, y que él la necesitaba para subir al cielo. Pero a la hermana se le había olvidado. Entonces fueron inmediatamente a mandar decir la misa para que pudiera salir del purgatorio. Había una mujer napolitana de Italia que tenía una gran familia que mantener
y su marido estaba en la cárcel por deudas. Le pidió ayuda a un señor y le platicó de su grave estado. Pero el señor solo le dio una lira. La mujer estaba sin consuelo y fue a una iglesia a rezar. Sintió un impulso de usar esa lira para decir misas por las almas del purgatorio. Y lo hizo. Escuchó la misa y cuando iba rumbo a su casa, encontró un anciano que le dijo: «¿Qué te pasa, mujer?». Ella le explicó sus problemas y miserias. El anciano la consoló y le entregó una carta y le dijo que la llevara con el señor que le había dado la lira. El señor, al abrir la carta, vio que era la letra y firma de su padre difunto y le preguntó: «¿Quién te ha dado esta carta?». A lo que ella respondió: «No conozco a la persona que me la dio, pero se parece al anciano que está en esa foto, pero estaba más alegre que en la foto». La carta decía: «Hijo mío, muy querido, tu padre ha pasado del purgatorio al cielo gracias a la misa que mandó celebrar esta mujer. Te la recomiendo para tu piedad y agradecimiento. Dale una buena paga, porque está en gran necesidad». El caballero le dijo a la mujer: «Con la limosna que yo te di, has labrado la felicidad de mi padre. Yo haré tu felicidad». Y le ayudó. Así pagó sus deudas, sacó a su esposo de la cárcel y tuvieron siempre lo que necesitaban en abundancia. Hermanos, la intercesión de las almas de purgatorio es muy poderosa. Son muy agradecidas y no paran de rezar por sus devotos hasta que no los ven en el cielo. A veces gastamos en tantas cosas, pero no invertimos en misas, ni para nosotros, ni para nuestros difuntos, o por las almas de purgatorio. Es el momento de que después de que hemos visto todos los beneficios y milagros por decir misas por las almas del purgatorio, ahora tú y yo podemos tener esos beneficios. Así es que mandemos decir el mayor número de misas que podamos por los difuntos de nuestra familia, por las almas de purgatorio, también por nosotros mismos. Y serán de gran provecho para nosotros y para ellos, porque ellos son los mejores abogados y siempre van a interceder por nosotros. En el próximo programa hablaremos sobre los beneficios de la misa y el tesoro de la misa y tantas cosas buenas que obtenemos cuando vamos a misa. No se lo pierdan. Los quiero mucho. Que Dios nos bendiga a nosotros y a nuestras familias eternamente, y nos cubra con su sangre preciosa y nos esconda en sus 5 llagas eternamente. Amén.